Haz de cuenta por un momento la siguiente situación. Imagina que alguien hace una reserva en un hotel de lujo, de esos carísimos. Ajá. Paga por adelantado, todo listo. Y el contrato del hotel dice explícitamente que la estancia es por 3 días y 3 noches. Ok, suena bien. Pero, a la mitad del segundo día, de repente la administración del hotel toca a la puerta y te pide que entregues la habitación. Así, sin más. No, bueno, cualquier persona en su sano juicio armaría un escándalo. Claro, porque las matemáticas son súper simples. O sea, faltaría la mitad del tiempo que te prometieron. Y, pues, resulta que la tradición histórica más famosa de todo el mundo occidental lleva literalmente siglos haciendo exactamente eso con sus propias matemáticas. Le diste al clavo con esa analogía para empezar. Es, justo el tipo de disonancia cognitiva que vamos a explorar a fondo hoy. Sí, porque el material que tenemos hoy está cañón. Totalmente. Vamos a desmenuzar un documento fascinante que se llama Miércoles o Viernes y fue escrito por el pastor Fidel Rangel. Y lo que hace este texto, que es interesantísimo, es tomar una narrativa que todo mundo da por sentada y pues someterla a una prueba de estrés. Una prueba de estrés muy rigurosa, de hecho. Exacto. Usando matemáticas básicas, lingüística pura y todo el contexto cultural y legal judío del primer siglo. O sea, no se guarda nada. Y para establecer el tono de esta inmersión, porque de verdad es un tema profundo, hay una imagen muy específica que viene incluida en las fuentes y que me parece, no sé, perfecta para ambientar esto. Sí, la imagen es súper poderosa. Visualicen esto, para quienes nos escuchan. Un cielo completamente oscuro, con nubes de esas pesadas, dramáticas. Ajá, casi de tormenta. Exacto, una luna llena, brillando ahí en el fondo. Y justo en el centro, la silueta inconfundible de Jesús en la cruz. Es una imagen muy solemne, envuelta en un misterio profundo. Y ese misterio es justo lo que vamos a cuestionar hoy, porque es algo monumental. Sí, la misión de hoy es analizar esta teoría que desafía, o sea, de frente, la idea del famoso Viernes Santo. Pero a ver, aguanta. Aquí es donde a mí me hace ruido. A ver, dime. Llevamos casi 2000 años con esta tradición. ¿Me estás diciendo que durante todo este tiempo, nadie supo contar hasta 3? Suena increíble, ¿no? Es que me cuesta un poco de trabajo creer que un error matemático pero tan obvio, si es que realmente lo hay, pasará desapercibido por siglos enteros. O sea, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? Pues mira, lo que nos estamos perdiendo es el poder, la verdad abrumador de la tradición. Ok. Cuando una historia se repita suficientes veces, la mente humana de plano deja de cuestionar los detalles operativos, y el problema central, que es el detonante de todo el análisis del pastor Rangel, es precisamente ese choque. El choque entre la tradición y los textos originales, ¿verdad? Ese mero. La línea de tiempo que todos conocemos nos dicta que la crucifixión ocurrió un viernes. Ajá, el Viernes Santo. Sí, y que el cuerpo fue sepultado ese mismo viernes por la tarde, justito antes del anochecer, tipo alrededor de las 6 de la tarde. Ok. Y luego, la resurrección se marca en las primeras horas del domingo. Entonces, la gran pregunta del documento es: ¿cómo es matemáticamente posible encajar 3 días completos y 3 noches completas en esa ventanita de tiempo? A ver, pues hagamos las cuentas aquí en tiempo real para que veamos por qué no cuadra. Porque, digo, no hay que ser un genio matemático. Tenemos el viernes a las 6 de la tarde. Ok, viernes a las 6. Del viernes a las 6 al sábado a las 6 de la tarde, ahí tenemos apenas un día y una noche. O sea, 24 horas. Llevamos uno. Luego, del sábado a las 6 de la tarde al domingo por la mañana temprano, digamos, a las 6 de la mañana, Ajá. eso es solo una noche más, 12 horas extra. Exacto. O sea, estamos hablando de un gran total de 36 horas. Eso es un día y medio. De ninguna manera son 3 días y 3 noches. Nos falta exactamente la mitad del tiempo. Exactamente. Matemáticamente estás lidiando con un déficit enorme de 36 horas. Y aquí es donde la gente, los analistas o teólogos, suelen intentar suavizar el problema. ¿Cómo? ¿Diciendo que contaban diferente? Sí. Argumentando que en la antigüedad cualquier parte de un día podía contar como un día completo.
Se dice que era simplemente una figura retórica, ya sabes, una metáfora. Ok, Pero el documento del pastor Rangel nos frena en seco. Nos lleva a la evidencia textual que hace que esa salida fácil sea imposible. a ver qué texto. Nos dirige a Mateo 12:40, donde hay una declaración de verdad inequívoca. Cito textualmente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ah, claro, la famosa señal de Jonás. Pero, a ver, me voy a poner un segundo en el papel de abogado del diablo. Venga. ¿Por qué no podríamos interpretar eso de manera poética? Digo, como cuando uno dice, no sé, te esperé 1000 horas, y la verdad es que fueron 20 minutos. Pues porque el texto no deja margen para esa interpretación poética. ¿Por qué no? Por la mención explícita y separada de las noches, además de los días. Eso funciona como un candado legal. En la cultura hebrea, decir 3 días sí podía, a veces, ser flexible. Como decías de contar una parte del día. Ajá, pero al añadir y 3 noches, se está especificando un periodo inamovible de 72 horas completas. Wow, ok, eso ya cambia la cosa. Y además, fíjate, esto no fue un comentario aislado al margen como algo que se dijo de pasada. El documento nos muestra que esta señal era el pilar central de su autoridad. O sea, era su carta de presentación. Exacto. En 1 Corintios 15:4, por ejemplo, Pablo subraya que la resurrección fue, y cito, conforme a las Escrituras, refiriéndose directamente a esa precisión profética de Jonás. O sea que no era una simple referencia cultural. Era literal el núcleo del argumento. Si fallaba en el tiempo prometido, pues toda su credibilidad colapsaba. Precisamente. Y para entender qué tan importante era este periodo de tiempo tan específico, el autor nos remite al juicio mismo. Al juicio antes de la crucifixión. Sí. En Mateo 26, versículos 59 al 61, se relata que los sacerdotes andaban buscando falsos testimonios para condenarlo. ¿Y sabes qué es lo que finalmente usan en su contra? No me digas que es lo de los días. Esta misma promesa. Los testigos afirman, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. Claro, claro. Y el pastor Rangel hace la conexión con lo que realmente se dijo en otro evangelio, ¿no? Así es. Según recuerdo de la fuente, en Juan 2:19, la frase real fue, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aparte esta afirmación sobre los 3 días se repite como que una docena de veces a lo largo de los evangelios. Sí, por lo menos. Era un patrón constante. Era la señal de identidad definitiva. Por lo tanto, piénsalo. Si la historia real solo duró 36 horas, estaríamos invalidando la única señal profética que él mismo estableció ante las autoridades de su época. Está cañón. Y eso es lo que hace que el argumento matemático sea tan pero tan contundente. Bueno, ok, me hace todo el sentido del mundo. Si las matemáticas de plano chocan contra una pared de ladrillos, la pregunta obligada que cualquiera se haría es, entonces, ¿de dónde diablos sacamos la obsesión con el viernes? Esa es la pregunta del millón. Porque si no encaja por ningún lado, alguien en algún momento de la historia tuvo que haber forzado ese día en el calendario. O sea, ¿cómo llegamos a asumir que fue en viernes? Bueno, y esto nos sirve de puente perfecto hacia la segunda parte de este análisis. Que para mí es donde la cosa se pone verdaderamente reveladora, te lo digo en serio. Sí, porque aquí entra en juego un error de traducción y sobre todo las costumbres judías de la época que no entendemos. A ver, explícanos eso, porque está fascinante. Este es el punto donde la historia se transforma de un simple problema matemático a un verdadero misterio de antropología y lingüística. El origen de este gigantesco malentendido, según detalla el documento, proviene de una lectura totalmente occidentalizada de Marcos 15:42. Ok, ¿qué dice ese versículo? Ese versículo menciona que todo ocurrió en, y cito, la víspera del día de reposo. Ah, y ojo aquí, porque es facilísimo caer en la trampa. Para nuestra mentalidad moderna, y supongo que para la inmensa mayoría de los traductores a lo largo de los siglos, escuchar día de reposo es sinónimo automático de sábado. ¡Claro! ¡El fin de semana! Exacto. Por pura lógica básica, la víspera del sábado pues tiene que ser el viernes por la tarde, no hay de otra. Es una deducción lógica, sí, pero está basada en una ignorancia profunda del calendario judío del primer siglo. Totalmente. El documento nos dice que es como intentar descifrar las reglas de un deporte extranjero usando el manual de un deporte distinto.
¿Como jugar fútbol con reglas de béisbol? Ándale. En el sistema judío, el sábado semanal regular, el que conocemos, no era el único día de descanso obligatorio. Existía una categoría completamente distinta llamada sábados grandes. O high days, en la literatura en inglés que menciona el texto. Exacto. A lo largo del año había 7 de estos sábados grandes, y la clave aquí, lo que cambia todo, es que estaban ligados a fechas específicas del mes, no a un día particular de la semana. A ver si te voy entendiendo bien. Voy a hacer una comparación con algo cotidiano para que nos caiga el 20 a todos. A ver, échale. Es como un día festivo oficial de nosotros. Digamos, un día de la independencia. Sabemos que es un día de descanso obligatorio. Nadie trabaja, las oficinas cierran, los bancos no abren. Todo paralizado. Pero este año, ese día festivo cae en un, no sé, un miércoles o un jueves. Ajá. Entonces la gente de otra cultura que lea un documento nuestro en el futuro podría ver la frase «la víspera del descanso» y asumir de forma inmediata que era un viernes por la tarde. Porque en su cabeza occidental, descanso significa fin de semana. Exactamente. Pero en la realidad, la víspera de ese día festivo a mitad de semana pudo haber sido un martes o un miércoles, tranquilamente. Le diste al clavo con esa analogía. Es exactamente el mismo mecanismo. El documento del pastor Rangel especifica que uno de esos sábados grandes sagrados es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ok. Y esa fiesta siempre cae el día 15 del mes judío de Nisan. Ah, ya veo por dónde vas. Entonces, si ese año el 15 de Nisan cayó en un jueves, por ejemplo, ese jueves funcionó con la misma rigidez de un sábado semanal. Nadie podía trabajar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, la víspera de ese día de reposo habría sido un miércoles. Así es. De un solo golpe, este contexto cultural rompe por completo la exclusividad del viernes como la única opción posible. Eso es fascinante, de verdad, porque explica el cómo de la confusión. Pero, la verdad, sigo un poco escéptico. ¿Por qué? Porque suena a una teoría muy conveniente, ¿no crees? O sea, muy conveniente para hacer que las matemáticas encajen a la fuerza. ¿Qué evidencia real tenemos de que esto fue lo que pasó y no solo una bonita coincidencia del calendario? Aquí es donde entra lo del plural. Ah, el misterio de los sábados. Eso me voló la cabeza en el documento. Sí. Y es la prueba lingüística que sostiene toda la teoría, porque el documento no se queda nada más en suposiciones históricas, va directamente a los textos originales en griego. A las raíces. Así es. Nos muestra que si revisamos traducciones que son más fieles y más literales de Mateo 28.1, traducciones como la International Standard Version o la Young's Literal Translation, Que son muy respetadas por su rigor académico. exacto, encontramos algo verdaderamente asombroso en ese versículo. No dicen «cuando pasó el día de reposo», en singular. ¿Ok? La traducción literal correcta del griego es «al final de los sábados», en plural. En plural. ¡Wow! O sea, un detalle tan aparentemente microscópico como una simple letra S al final de la palabra, literal cambia la historia del mundo occidental. Es increíble cómo una letra cambia todo el paradigma. Pero a ver, ayúdanos a visualizarlo. Explícanos cómo funciona esa mecánica. Si hubo 2 sábados esa semana, ¿cómo queda estructurada la línea de tiempo? Claro, vamos a armarla. Si tomamos en cuenta ese plural, la línea de tiempo se despliega de una manera que resuelve el problema matemático a la perfección. A ver. Imagina la semana de esta manera. Tienes la crucifixión un miércoles por la tarde, justo antes de que se ponga el sol. Ok, miércoles. Al anochecer comienza el jueves, que es el 15 de Nisan, un sábado grande festivo, día de descanso total. Primer sábado, check. Luego el sol se pone el jueves por la tarde y comienza el viernes. Y este viernes, fíjate bien, es un día laboral normal en medio de la festividad. Como un puente roto, digamos. Ándale, es una ventana de tiempo donde, por ejemplo, las mujeres que menciona el Evangelio sí pudieron ir al mercado a comprar especias aromáticas para el cuerpo. Claro, porque no podían comprarlas el jueves festivo porque todo estaba cerrado, ni tampoco el sábado semanal. Necesitaban a fuerza un día hábil en medio. Exacto, un día hábil. Luego el sol se pone el viernes por la tarde y comienza ahora sí el sábado semanal regular.
el séptimo día de la semana. Nuestro fin de semana normal. Un segundo día de reposo absoluto. Ahí está el plural. Ahí están los sábados. Y al terminar ese sábado semanal, al anochecer, se completan exactamente las 72 horas, 3 días y 3 noches literales desde el miércoles por la tarde. ¡Qué bárbaro! Para el domingo por la mañana, cuando las mujeres llegan a la tumba, el evento de la resurrección ya había ocurrido horas antes en la oscuridad, cumpliendo la señal de Jonás al pie de la letra. ¡Wow! O sea, es como si hubiéramos estado intentando armar un rompecabezas de 1000 piezas durante siglos enteros. Sí, literal. Y forzando una pieza en el hueco equivocado a martillazos porque simplemente nos negamos a leer las instrucciones que venían en la caja original. Al entender que los sábados van en plural, la línea de tiempo respira sola y todo encaja sin forzar absolutamente nada. Es un excelente resumen de lo que sucede cuando recuperamos el contexto lingüístico de los textos originales. Pero ojo, el documento miércoles o viernes no se detiene ahí. ¿Hay más? Sí, porque para que un caso sea 100% sólido como en cualquier investigación, no basta con tener el móvil y la oportunidad matemática, digamos. Los movimientos de los involucrados deben coincidir con la escena de los hechos. Exactamente. O sea, la coartada geográfica. Porque digo, está muy bien que la lingüística nos dé permiso de pensar en un miércoles. Suena súper lógico. Pero necesitamos observar el comportamiento humano que quedó registrado en esos textos. Así es. No podemos ir por ahí reescribiendo la historia solo por un análisis de traducciones literales. Y aquí es donde la fuente nos lleva a otro punto interesantísimo en Juan 12:1. Vamos a trazar el mapa de esto porque de verdad es casi como leer una novela de detectives. Totalmente. Fíjate, Juan 12.1 documenta un viaje crucial en los días previos a todos estos eventos. El texto dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Y el contexto geográfico de otros versículos nos indica que él venía desde la ciudad de Jericó. Ok, vamos a aplicar la misma prueba de estrés implacable a esta afirmación. Vamos a contar. Si nos aferramos a la teoría tradicional, que todo mundo acepta hoy en día, la de la crucifixión en el famoso Viernes Santo, y asumimos que ese viernes era el momento del sacrificio de la Pascua. Ajá. Entonces simplemente tenemos que contar 6 días hacia atrás, literal con los dedos, para saber cuándo se realizó este viaje desde Jericó. A ver, haz la cuenta. Acompáñenme a contar. Si la Pascua es el viernes, entonces un día antes es jueves. 1, 2 días antes es miércoles. 2, 3 días es martes. 4 es lunes. 5 es domingo. Y 6 días antes nos sitúa exacta e irremediablemente en el sábado semanal anterior. Y ese, justo ese, es el momento en que todo el castillo de naipes de la tradición del viernes se viene abajo por su propio peso. A ver, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo viajar en sábado? A simple vista para alguien moderno, para nosotros, suena como un excelente día para salir a caminar o irte de viaje. Para nosotros, sí, es el día ideal de road trip, pero para un judío devoto del primer siglo era un delito mayor. ¿Un delito? Sí, el documento subraya algo fundamental sobre la ley judía de la época. Estaba estrictamente prohibido realizar un viaje de esa magnitud en el día de reposo semanal. No sabía que había un límite de distancia. Sí lo había. Existía algo llamado el camino de un día de reposo, que era una medida legal muy, pero muy estricta, que dictaba la distancia máxima que un judío podía caminar en un sábado sin romper la ley. ¿Y de cuánto estamos hablando? De una distancia cortísima, apenas alrededor de 1 kilómetro, lo suficiente para salir a las afueras del campamento o la ciudad y regresar. Nada más. Ok, y el viaje de Jericó a Betania me imagino que es mucho más que 1 kilómetro. Uf, muchísimo más. Además, geográficamente hablando, Jericó está por debajo del nivel del mar, y subir hacia Betania y hacia Jerusalén es un terreno árido, súper montañoso. Es una caminata verdaderamente extenuante de varios kilómetros en subida. Hacer eso en un sábado no era solo, una pequeña falta administrativa. ¿Era una provocación? Era una transgresión enorme, y además muy pública. Y el punto clave que destaca el pastor Rangel en su análisis es este. Jesús era alguien que conocía, debatía y respetaba profundamente la ley mosaica. Claro, no iba a romperla sin nada más. Exacto. Si él y sus discípulos hubieran emprendido ese agotador viaje de Jericó a Betania en pleno sábado semanal,
los fariseos no habrían necesitado inventar falsos testimonios días más tarde durante el juicio. Tienes toda la razón. Habrían tenido la evidencia perfecta, innegable y a la vista de todos para arrestarlo ahí mismo en el camino, por quebrantar flagrantemente la ley del sábado de una manera tan visible. Es que no tiene ningún sentido lógico. Sería el equivalente a tratar de pasar desapercibido mientras conduces a 150 kilómetros por hora en sentido contrario justo enfrente de una patrulla de tránsito. Ándale, la analogía perfecta. O sea, el documento expone un hecho conductual que es ineludible. Ese viaje en sábado estaba legalmente fuera de discusión. Y, a ver, si el viaje no pudo haber sido en sábado, entonces la Pascua no pudo haber sido un viernes. Es una deducción irrefutable. Completamente irrefutable. Pero ahora, veamos qué pasa si aplicamos este mismo viaje a la cronología del miércoles que propone el texto. A ver, hagamos las cuentas otra vez. Si la crucifixión y la Pascua fueron un miércoles, contar 6 días hacia atrás nos sitúa en el jueves de la semana anterior. Que sería un día laboral completamente normal. Exactamente. Un día donde emprender un viaje largo y agotador desde Jericó hasta Betania era perfectamente legal, era habitual y, lo más importante, no habría levantado absolutamente ninguna sospecha entre las autoridades religiosas. Es la coartada perfecta. Básicamente, este documento destruye la línea de tiempo de lo que llamaríamos la fiscalía histórica, usando 3 disciplinas distintas. Me parece alucinante cómo se va armando todo. Sí, es un trabajo de relojería. Vamos a hacer una recapitulación rápida de cómo estas 3 piezas se ensamblan, porque es un golpe tras otro a la narrativa que todos conocemos. Adelante. Primero, tenemos el muro inquebrantable de las matemáticas. Vimos que es físicamente imposible meter la señal de Jonás, o sea, esos 3 días y 3 noches que eran obligatorios, en las escasas 36 horas que hay entre el viernes por la tarde y el domingo en la mañana. Ese es el primer pilar. Segundo, desenredamos el nudo de la lingüística y el calendario cultural. Descubrimos cómo el desconocimiento de los sábados grandes festivos, que, como dijimos, caían en cualquier día de la semana. Ajá, como días festivos flotantes. Exacto. Y la negligencia enorme al traducir la palabra sábados en singular en lugar del plural original en griego, pues crearon un callejón sin salida cronológico para nosotros en Occidente. Completamente. Y el tercer pilar, que para mí es, digamos, el clavo final en el ataúd de la teoría del viernes, es la geografía combinada con la ley judía. El viaje desde Jericó. Sí, el viaje desde Jericó 6 días antes de la Pascua habría sido una violación flagrante y absurda de la ley del sábado, si empezamos a contar hacia atrás desde un viernes. Así es, todo encaja perfecto. Todo esto es increíble como un análisis histórico riguroso, pero quiero llevarlo a otro nivel antes de terminar. A ver, dime. ¿Por qué le debería importar todo esto a quien nos escucha hoy en día? ¿A alguien que va camino al trabajo en el tráfico o que está lavando los platos en su casa? Digo, esto va mucho más allá de un debate teológico, académico o de calendario sobre qué día de la semana ocurrió algo, ¿o no? Claro que va más allá. Importa, y mucho, porque es una advertencia brillante sobre cómo consumimos información todos los días. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una era saturada de datos de segunda y tercera mano, de retweets, de resúmenes. Este análisis detallado del Pastor Rangel, nosotros lo vemos como una clase magistral que nos demuestra por qué siempre, siempre hay que volver a las fuentes originales. Y entender el contexto nativo de las cosas, ¿qué es lo que más nos falla? Exacto. Nos enseña cómo tradiciones masivas, que parecen inquebrantables, tradiciones que son sostenidas y defendidas por miles de millones de personas durante siglos, pueden llegar a cimentarse sobre bases increíblemente frágiles. Sí, como una traducción simplificada de un plural a un singular. O la incomprensión total de las fiestas de otra cultura distinta a la nuestra. Es el peligro enorme de asumir que el mundo siempre ha funcionado como funciona nuestro vecindario hoy en día, ¿no? Tal cual. Pensar que la palabra descanso siempre, en todas las épocas, ha significado nuestro concepto moderno de fin de semana de descanso, es justo lo que nubló la visión de historiadores y traductores durante muchísimo tiempo. Nos obliga a recordar algo vital. ¿Qué cosa? Que a veces lo que todo el mundo sabe que es un hecho absoluto no es más que una asunción que se ha repetido tantas, pero tantas veces que de plano adquirió peso de verdad. Tienes toda la razón. Y fíjate,
Aunque nuestro objetivo aquí no es tomar partido religioso ni político, sino analizar objetivamente las fuentes que se nos presentan, este documento nos invita a la incomodidad de la duda metódica. Me gusta ese término. Nos invita a preguntarnos si la manera en que entendemos un texto antiguo o una ley histórica o, vamos, incluso las narrativas que nos venden en las noticias modernas todos los días, no están siendo filtradas, masticadas y alteradas por nuestros propios sesgos culturales contemporáneos. Y eso nos deja con una idea que creo que a más de uno le va a quitar el sueño hoy, ya para ir cerrando esta inmersión profunda. A ver, déjanos pensando. Si observamos detenidamente cómo la narrativa original, que claramente y con pruebas apuntaba una crucifixión a mitad de semana, un miércoles, estructura de un fin de semana romano moderno, es decir, de viernes a domingo. Es demasiada conveniencia. Exacto, nos deja con una duda fascinante. Cuando uno se pone a pensar, ¿cuánto de lo que hoy reverenciamos rígidamente como historia inamovible, historia dura, en realidad no es más que el resultado de decisiones administrativas antiguas? O un simple juego del teléfono descompuesto a nivel histórico. Exacto. ¿Cuántas de nuestras grandes verdades históricas fueron moldeadas, cortadas y pegadas simplemente por la conveniencia de los calendarios políticos y culturales del imperio en turno? Es una pregunta fuertísima. Es una pregunta que definitivamente nos invita a no dar nada por sentado en nuestro día a día y a seguir rascando bajo la superficie de la información. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y los textos antiguos. Nos escuchamos en el próximo análisis.